Veamos otro problema de fuerza de empuje con un cuerpo en movimiento. Conforme vayamos leyendo la instrucción del problema, vamos a ir haciendo una gráfica que nos permita ubicarnos mejor en la resolución del problema. Entonces me dice, en el fondo de una piscina, dibujo una piscina, se suelta una esfera de madera de 600 kilogramos metro cúbico de densidad y 3 centímetros de radio. Bueno, entonces como que una persona entra en la piscina y lleva en las manos una pelota de madera y cuando llega al fondo, ahí lo suelta. Como la pelota de madera la madera tiene una densidad más baja, tiene una densidad menor que la densidad del líquido, que en este caso es agua, pues va a tener la tendencia a irse hacia arriba. Recordemos que entre dos sustancias, el que tiene mayor densidad se va al fondo y el que tiene menor densidad se va arriba. Entonces, como el objeto tiene una menor densidad que el agua tiene una densidad de 1000, el objeto tiene de 600, la densidad es menor, entonces quiere irse arriba, va a querer irse arriba. Entonces, al soltarlo, querrá flotar hasta llegar a la superficie. Entonces se nos dice que la piscina tiene 4 metros de profundidad, anote el dato, la profundidad es de 4 metros. Calcular, inciso A, el tiempo empleado en salir a flote. ¿Cuánto tiempo demora en llegar a la superficie del líquido? Y, inciso B, el porcentaje de volumen del cuerpo que queda sumergido al salir a flote. Una vez ya esté flotando, ¿cuánto queda sumergido? Y el inciso C, el empuje final. Cuando ya esté flotando aquí arribita, ¿cuánto va a valer el empuje? Comenzamos. Primeramente, como este objeto va a estar moviéndose, cuando un objeto se mueve se aplica la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Anotamos la fórmula. Luego hay que ver qué objetos actúan en el objeto, tenemos que ver qué fuerzas actúan en el objeto mientras se mueve. Entonces he dibujado el objeto en pleno movimiento y qué fuerzas actúan. Bueno, está el peso que siempre apunta hacia abajo, peso del cuerpo, y el empuje. Cada vez que un objeto queda sumergido, que esté dentro de un líquido, aparecerá una fuerza llamada fuerza de empuje que siempre apunta hacia arriba. Entonces lo he dibujado aquí está el empuje, y he dibujado que el movimiento será hacia arriba, con cierta aceleración. Entonces, la regla para colocar los signos en la segunda ley de Newton es esta. La fuerza que vaya en el mismo sentido del movimiento será positiva, y la fuerza que vaya en sentido contrario al movimiento será negativa. Entonces el empuje, como va igual que el movimiento, va con positivo, el signo se le coloca antecito, y el peso del cuerpo, como va en contra del movimiento, porque el movimiento es hacia arriba y el peso va hacia abajo, va en contra. Por eso iría con negativo. Bien, y en vez de masa voy a colocar la masa del cuerpo, refiriéndome al objeto, a la pelota de madera, por aceleración. El objetivo ahorita va a ser encontrar la aceleración. ¿Con qué aceleración se mueve el objeto? Primeramente vamos a encontrar eso. Bien, luego, el empuje, según el principio de Arquímedes, es igual al peso del líquido desalojado. Aquí tengo el formulario de Física 2 y aquí está el principio de Arquímedes que me dice que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Así que aquí coloco eso justamente, en vez de empuje, peso del líquido desalojado. El positivo se puede sobreentender. Al principio, si hay un positivo, se puede sobreentender ese positivo. Esto de acá se mantiene, se copia, esto de acá también. Ahora, en vez de peso voy a colocar masa por gravedad, ya que el peso es igual a masa por gravedad. Así que en vez de peso, masa por gravedad, mantengo el subíndice líquido desalojado. En vez de peso, masa por gravedad y mantengo el subíndice del cuerpo. Y aquí se copia. Ahora, la masa es igual a densidad por volumen. Recordemos que la fórmula de la densidad me dice que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y si despejo la masa, el volumen lo pasaría aquí a multiplicar y me quedaría masa igual a densidad por volumen. La masa igual a densidad por volumen. Entonces, en vez de masa, coloco densidad por volumen. Mantengo el subíndice líquido desalojado. Se copia la gravedad. Menos, en vez de masa, densidad por volumen. Mantengo el subíndice del cuerpo y se copia la gravedad. Aquí igual, en vez de masa, densidad por volumen, se copia del cuerpo y la aceleración también. Luego de esto voy a colocar el nombre de los materiales. Para la densidad, recordemos que la densidad es única para cada tipo de material. Entonces aquí me dice líquido desalojado. Bueno, ¿qué material es el líquido? El líquido aquí es agua, es una piscina. Así que en vez de colocar líquido desalojado, coloco agua. Aquí, en vez de la densidad del cuerpo, el cuerpo está hecho de madera. Así que coloco M de madera, lo mismo acá. Pero aquí, volumen de líquido desalojado. En vez de colocar volumen de líquido desalojado, voy a colocar volumen del cuerpo sumergido. Entonces coloco eso. La gravedad se copia. Aquí dice volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo significaba volumen de todo el cuerpo completo. Eso se copia, se copia. Aquí ya habíamos cambiado el nombre por el material que era madera. Se copia, se copia. Luego de esto,
En vez de colocar volumen del cuerpo sumergido, voy a colocar volumen del cuerpo, que significa completo. ¿Por qué? Porque durante el movimiento el objeto va a estar completamente sumergido. Así que volumen del cuerpo que queda sumergido, todo quedó sumergido. Durante el movimiento todo queda sumergido, así que coloco volumen del cuerpo, que significa el volumen de todo el cuerpo completo. Y bueno, lo demás se copia, aquí también se copia, aquí también. Y luego vamos a aplicar aquella propiedad matemática que dice que si en todos los términos de una ecuación aparece algo que se repite en todos los términos, vamos a simplificar. Bien, simplificamos, así que me quedaría densidad-gravedad menos densidad-gravedad igual a densidad-aceleración. Y como estos dos términos tienen gravedad, factorizo la gravedad con el caso 1, factor común, y me quedaría densidad, en un paréntesis, densidad del agua menos densidad de la madera. Y aquí se copia. Finalmente, para encontrar la aceleración, la densidad de la madera lo paso al otro lado a dividir. Y me quedaría así. Reemplazando datos, la gravedad vale 9,8, es su valor estándar. La densidad del agua es 1000, eso está también en el formulario, lo encuentran en este lugar. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, reemplazo el dato. 1000, la densidad de la madera es 600, coloco 600, otra vez densidad de la madera 600, y esto en la calculadora me quedó 6,53 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya tenemos la aceleración, pero recordemos que el objetivo es encontrar, según el inciso A, lo que me pide, el tiempo empleado en salir a flote. ¿Cuánto tiempo demora en llegar a la superficie? Ese es el objetivo definitivo del inciso A. Entonces ya hemos encontrado aceleración que me ayudará a encontrar el tiempo. ¿Por qué? Porque como este movimiento es con aceleración constante, es MRV. Y hay tres fórmulas disponibles en MRV, en movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y cuál de las tres fórmulas debo aplicar? Bueno, tenés que seleccionar la fórmula que por un lado tenga lo que tú necesitas, el tiempo, y por otro lado, lo demás en la fórmula sea dato disponible. Entonces, como aquí se suelta, la velocidad inicial es 0. La velocidad inicial sería un dato, 0. Y considerando eso, fijémonos, ¿la primera fórmula me sirve? Bueno, tiempo es lo que yo necesito, aparece en la fórmula. Lo demás tiene que ser datos. Aceleración ya es un dato conocido, la velocidad inicial también es un dato conocido, va a ser 0. Y la velocidad final con la que llega a flote no la conocemos. Esto va a llegar con cierta velocidad y luego ya se va a quedar en equilibrio, pero llega con cierta velocidad. Así que no conocemos la velocidad final. Por tanto, no podemos usar esta fórmula. La segunda tampoco, porque para empezar ni siquiera tiene el tiempo, que es lo que yo necesito. Así que tendrá que ser la tercera. Pero verifiquemos. El tiempo está, es la pregunta, es lo que necesito. La aceleración no tengo. La velocidad inicial es dato. Y la distancia también, 4 metros. Entonces tengo todo lo necesario. Selecciono esa. Entonces copié la formulita, que por cierto, más, menos, se usa más cuando aumenta la velocidad, se usa menos cuando disminuye la velocidad. Y aquí, bueno, parte del reposo y aumenta velocidad hasta llegar a la superficie. Entonces, aquí aumenta velocidad, así que uso el signo más. La velocidad inicial es 0, así que 0 por tiempo es 0, desaparece esta parte y solo me queda esto. Y de aquí despejo el tiempo. El 2 que está dividiendo lo paso aquí a multiplicar arribita, y la aceleración que le está multiplicando el tiempo lo paso al otro lado a dividir. Me queda así. Y finalmente el cuadrado lo mando al otro lado como una raíz. Ya invertida la ecuación me quedaría de esta manera. Raíz cuadrada de 2 veces distancia sobre la aceleración. Entonces coloqué 2, la distancia es 4 metros. Aquí, 2, la distancia 4 metros. Y la aceleración me quedó 6,53. Entonces reemplazo ahí y el tiempo nos queda, según lo que ya nos daría la calculadora, 1,11 segundos. Se encierra este resultado porque la pregunta era eso justamente, el tiempo. Así que encerramos el tiempo que empleó la pelotita en llegar hasta la superficie. Luego, el inciso B me dice el porcentaje de volumen del cuerpo que queda sumergido al salir a flote. Bueno, una vez la pelotita ya llegó a flote, acá ya está flotando en la superficie del líquido, una parte va a quedar afuera y una parte va a quedar dentro, sumergido. Bueno, ¿cuánto es? ¿La mitad? ¿La cuarta parte? ¿Cuánto? ¿El 25%? ¿El 40% del total? ¿Cuánto? Para encontrar eso, vamos a aplicar la fórmula sumatoria de fuerzas igual a 0, que se aplica cuando tenemos objetos quietos. Y ahorita el objeto ya está quieto. Primero se movió, pero una vez llegó a la superficie, quedó en equilibrio, quedó flotando ahí quietecito. Entonces, está quieto y por tanto puedo aplicar esta fórmula. ¿Qué fuerzas hay? Me dice sume fuerzas, hay que ver qué fuerzas hay. Estaría el peso del cuerpo, que siempre apunta hacia abajo, y el empuje. La fuerza de empuje siempre apunta hacia arriba. Pero esta fuerza de empuje es distinta a la anterior. Aquí el empuje
es más grande porque está todo sumergido. Aquí el empuje es más pequeño porque solamente está una parte sumergida. Recordemos que cuanto mayor cantidad del objeto esté sumergido, más grande es el empuje. Entonces este empuje va a ser diferente, va a ser más pequeño que el anterior. Así que le llamo empuje final y vamos a tener que calcularlo. Pero antes de calcularlo, voy a colocar sumar fuerzas igual a 0. Bueno, hay dos fuerzas. Cuando aplicamos la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a 0, la regla es distinta para colocar los signos. Se dice, si la fuerza apunta hacia el eje Y positivo, va con positivo. Y si la fuerza apunta hacia el eje Y negativo, va con negativo. Este iría con positivo porque apunta hacia Y positivo. Este va con negativo porque apunta hacia Y negativo. Recuerden que el signo se coloca antecito. Igual a 0. Luego, esto pasa al otro lado con positivo que se sobreentiende. Este igual se sobreentiende. Y luego, en vez de colocar empuje, coloco la fórmula del empuje según el principio de Arquímedes. El empuje es igual al peso del líquido desalojado. Así que, en vez de empuje, coloco peso del líquido desalojado. Esto se copia. Luego, en vez de peso, coloco la fórmula del peso, que es masa por gravedad. Masa por gravedad, mantengo el subíndice. Luego, en vez de masa, la masa es densidad por volumen. Gravedad, con gravedad se simplifica porque es algo que aparece en todos los términos de la ecuación, se simplifica. Así como acá simplificamos, lo mismo aquí la gravedad. Ahora, en vez de masa, densidad, volumen, mantenemos el subíndice. En vez de masa, densidad, volumen, mantenemos el subíndice. Y luego, en vez de colocar el símbolo líquido desalojado, coloco el nombre del material. En las densidades hay que colocar el nombre del material. El líquido aquí es agua, así que en vez de colocar este símbolo, coloco A de agua. Y acá, en vez de C, densidad del cuerpo, coloco que el cuerpo está hecho de madera, densidad de la madera, M de madera. Este se copia, pero acá, en vez de colocar volumen de líquido desalojado, coloco volumen de cuerpo sumergido. Luego, estratégicamente, voy a conseguir que volumen de cuerpo sumergido quede como parte de una fracción, arriba como numerador, y abajo que quede volumen del cuerpo. Para conseguir eso, en un momento te explico por qué necesito conseguir eso. Para conseguir eso, este que se quede acá, y este pasaría aquí a dividir. Este se quedaría acá, y este de acá pasaría acá a dividir. Y me queda así. Luego, reemplazo la densidad de la madera, era 600. Y la densidad del agua es 1000. Y esto en la calculadora me queda 3/5. Ahora, ¿por qué seleccioné esta parte? Porque, como me pidió porcentaje de cuerpo sumergido, la fórmula para el porcentaje de volumen de cuerpo sumergido es volumen del cuerpo sumergido sobre volumen del cuerpo por 100. Y esto de acá ya lo tenemos. Es 3/5. Por 100 me queda 60%. O sea, de toda la esfera el 60% está sumergido. Muy bien, ya tenemos el inciso B. Y ahora el inciso C, el empuje final. Ya les había indicado que el empuje acá va a ser más pequeño que aquí, porque aquí no está todo sumergido como acá. Aquí está solo una parte, el 60% está sumergido. Así que el empuje va a ser más pequeño, pero ¿cuánto vale el empuje acá? Bueno, el empuje, según el principio de Arquímedes, es igual al peso del líquido desplazado. En vez de peso coloco masa por gravedad, mantengo el subíndice. En vez de masa, densidad por volumen, mantengo el subíndice. Y en vez del subíndice líquido desalojado, coloco el nombre del material. Aquí el líquido es agua. Y en vez de colocar líquido desplazado, coloco volumen del cuerpo sumergido. Nuevamente, en vez de colocar volumen de líquido desplazado, coloco volumen de cuerpo sumergido. Ya está. Ahora, la densidad del agua es 1000, pero ¿cuánto es el volumen del cuerpo sumergido? Sabemos que es el 60% del total, pero eso lo tuvimos recientemente acá. Pero, ¿y cuánto es el 60%? Entonces lo que hago es hacer un cálculo aparte y digo, el volumen del cuerpo, como es una esfera, la esfera tiene fórmula para su volumen. El volumen de una esfera es 4/3 pi radio cubo. Entonces vamos a hallar el volumen de la esfera y luego vamos a ver cuánto es el 60% del total. Entonces el volumen del cuerpo, que es una esfera, es 4/3 de pi radio al cubo. 4/3 de pi, el radio, nos indicaba el problema que era de 3 centímetros. Eso hay que llevar a metros. Para llevar directamente de centímetros a metros, tomamos el dato que está en centímetros y lo dividimos entre 100. 3 entre 100 es 0,03 metros. Así que reemplazo 0,03. Hay que llevar siempre a metros al sistema internacional. Bien, aquí es al cubo. Listo. Llevando esto a la calculadora nos queda 1,13 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese es el volumen total del objeto. Pero la parte sumergida es lo que yo necesito reemplazar aquí. Y la parte sumergida era el 60% nada más. Así que coloco volumen de cuerpo sumergido es el 60% del volumen total del cuerpo. Así que esto lo llevo a formato fraccionario, 60%, y volumen del cuerpo sería esta cantidad. Multiplicando, me queda 6,78 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Este es el dato que me solicitan aquí. Así que reemplazo el dato y la gravedad vale 9,8.
Y todo en la calculadora me queda 6,64 newton. El empuje final tiene este valor. Y recuerda, no necesitas que alguien esté vigilándote para hacer lo correcto. Una persona de bien hace lo correcto siempre. Cuando estés en el transporte público, si notas que alguien se está olvidando su teléfono o alguna otra pertenencia, no te hagas el desentendido para quedarte con el teléfono o lo que fuera de aquella persona que se está olvidando eso. Devuélvelo. Cuando en la tienda te entreguen el cambio de más, no digas, vaya, qué buena suerte, porque no es buena suerte, se está equivocando y a ti también podría pasarte. Devuelve el excedente, porque no te pertenece. Haz las cosas bien, aún con las cosas pequeñas. Si no puedes con las cosas pequeñas, tampoco podrás con las cosas mayores. Empieza con lo pequeño y también podrás con lo de mayor exigencia. Sé una persona de bien en todas las áreas de tu vida. Sé una persona honesta aun cuando no te estén viendo. Sé una buena persona.